Bueno, Juan, bienvenido a Valiant. Muchas gracias, Santiago. Bueno, Juan, contanos quién es Deep Wind y qué hacen. Bueno, Deep Wind Offshore es una empresa noruega, es un desarrollador de proyectos eólicos offshore y tiene como objeto convertirse en un IPP, o sea, construir activos y operarlos. Empezó en Noruega a raíz de la ambición del gobierno de Noruega de incluir en la matriz energética 30 gigas de eólica offshore para 2040, una iniciativa bastante ambiciosa y bueno, surgió como la sociedad de tres empresas locales, Knudsen Group, que es una naviera sumamente importante a nivel global, tiene una de las flotas más grandes de transportadores de gas natural licuado y también de embarcaciones para el servicio de la industria petrolera en el mar, junto con Haugland Kraft, que es un utility de la costa oeste de Noruega, y SKL, que es dueño y operador de activos hidroeléctricos y también de parques eólicos en Noruega. Luego se sumó a la sociedad Octopus Energy como accionista. Por renovables. Sí, que básicamente es uno de los utilities más grandes de Reino Unido, con presencia internacional también y con una ambición clara de tener activos eólicos en el mar a nivel internacional. Y bueno, como empresa, el foco inicialmente estuvo en Noruega, pero luego fuimos viendo otros mercados en los que podíamos posicionarnos. Noruega, claramente, con las ambiciones del gobierno y nuestra presencia local, lo hacía un punto de comienzo natural. Después empezamos en Corea del Sur, donde también Corea, con hoy una capacidad instalada del orden de los 150 gigas, tiene un objetivo claro de a 2030 agregar 14 gigas de eólica offshore con incentivos, un programa de incentivos CFD del gobierno y regulación que fue evolucionando. Nosotros también, en parte por la experiencia que ha tenido Knudsen Group en la fabricación de embarcaciones en Corea, teníamos una muy buena posición y decidimos avanzar en ese mercado con un portfolio también importante. Y luego fuimos sumando otros mercados donde sentimos que como empresa se puede aportar valor, hay posibilidad de creación también de valor local. En esa línea, digamos, estamos en Suecia, en Estonia también, donde fuimos adjudicados un área para desarrollar un proyecto de 1 giga y finalmente en Latinoamérica, en Chile, donde hoy tenemos solicitudes de concesiones marítimas para 2 proyectos en total de 2,4 gigas de potencia. Como empresa tenemos el objetivo estratégico de tener 10 gigas de capacidad instalada operando a nivel global a 2032. No falta tanto. No falta tanto. Bueno, espectacular. La verdad, bueno, queremos escuchar mucho sobre todo de lo que ha sido el desarrollo del proyecto de Chile, para el cual estás a cargo. Antes queríamos repasar con vos, Juan, el presente de la energía eólica offshore. Ha sido siempre un nicho, un mercado, por lo menos he visto muy nicho, con jugadores muy específicos, generalmente grandes jugadores. Tiene su barrera de entrada que ya hablaremos, pero mirando hoy en día hay justo por encima de 83 gigas instalados a nivel mundial. China ha tomado un protagonismo notable, sobre todo en los últimos años. Hoy en día tiene justo por encima del 50% de toda la capacidad instalada y un market share de las últimas instalaciones también notable. Y en segundo lugar está Europa, con algunos jugadores más activos, bueno, sobre todo Reino Unido, que tiene prácticamente un 20% de toda la capacidad instalada, Alemania, Holanda, bueno, suman todos más o menos un 40%.
Estados Unidos, siendo Estados Unidos, siempre, o por lo menos me imagino, se habrá esperado que cumpla un rol importante. Ha tenido unos reveses bueno, sobre todo desde la asunción de Trump y cierta discurso en contra de la eólica offshore. Y bueno, interesante saber, digamos, cuál es tu visión de cómo viene el mercado y hacia dónde va. Sí, bueno, muchos puntos, pero claramente es algo que ha tomado fuerza en los últimos años. La eólica offshore no es algo nuevo, digamos. El primer proyecto fue instalado en 1991 en Dinamarca, después Reino Unido con su primer proyecto en el 2000. Claramente no ha evolucionado a la velocidad que por ahí se esperaba en esos momentos. Principalmente tiene que ver con temas de costos, de los riesgos. Obviamente cualquier actividad que uno hace en el mar es más compleja, requiere de otro tipo de tecnología, preparación, y eso ha ido evolucionando, y hoy estamos en una posición en la que se está avanzando más rápido. Lo que decías a nivel global, de los prácticamente 1100 gigas de capacidad instalada eólica, tanto offshore como onshore, que hay hoy, solamente el orden del 7% es eólica offshore. De eso, 50% está en China. Pero la realidad es que hay un plan bastante ambicioso, hay una expectativa de que a 2050 sean 2000 gigas adicionales offshore instalados a nivel global. Claramente hay un gran camino por recorrer. El punto de entrada, como decías, también es alto. Uno de los principales beneficios que tiene esta tecnología por sobre otras es la capacidad, o sea, la escala, digamos, la capacidad de instalar grandes proyectos cerca de donde está la demanda. Normalmente el recurso eólico suele ser mucho mejor en el mar que tierra adentro. Bueno, ahí es un buen punto, y un poco uno de los puntos que queríamos ver con vos. Obviamente que hablamos de una transición que se va a dar con el aporte de un montón de tecnologías, desde almacenamiento, fotovoltaica, hidrógeno, eólico. ¿Dónde entra la eólica offshore? O sea, ¿cuál es el lugar en donde la eólica offshore cumple un rol o tiene ese diferencial? Sí, justamente hacia donde iba con el comentario anterior de la eólica offshore permite en puntos donde hay una demanda hoy existente contemplar la posibilidad de generar a gran escala y también de aportar potencia firme al sistema, digamos, que normalmente el recurso del mar eólico suele ser más persistente que en tierra. Uno puede planificar un mínimo de potencia firme que ese proyecto de gran escala puede inyectar al sistema. Eso sumado a el hecho de que la infraestructura de transmisión, digamos, deja de tener una relevancia tan importante como cuando uno contempla un proyecto onshore mucho más lejano de la demanda, hacen que en el conjunto, en algunos lugares, tenga mucho sentido mirar esta tecnología. Pero bueno, me quedé también con el tema del porcentaje de capacidad instalada que tienen los diferentes países y el rol que van a tener y han tenido diferentes países en la incorporación de esta tecnología y en ayudar a acelerar el proceso digamos, de incorporación de esta tecnología en la matriz.
Obviamente Reino Unido ha sido un pionero y como bien decís, hoy tiene cercano al 20% de la capacidad instalada a nivel global. También ha adjudicado muchos proyectos que están, digamos, en carpeta, que van a entrar en operación en los próximos años. Obviamente China ha tenido un rol clave, pero China no hay que olvidarse de que a nivel total, digamos, global, hoy tiene prácticamente 40% de la capacidad instalada global en todas las tecnologías. O sea, eso refleja un poco esa misma línea. Claramente hay digamos, una tendencia a que un porcentaje más alto de la capacidad instalada venga de China. También eso pasa en la eólica terrestre, donde si miras lo del 2024, los números o sea, más o menos el orden de 100 gigas que se instalaron a nivel global en eólica, casi 70 fueron en China, incluyendo obviamente la eólica offshore. Solo 8 fueron de offshore en el 2024. Estados Unidos claramente tiene un rol que jugar. Nosotros, obviamente, como latinoamericanos, consideramos que si Estados Unidos tiene éxito, obviamente sería más viable que más mercados miren con mayor expectativa esta tecnología. Pero bueno, también es cierto que Estados Unidos empezó más tarde que Europa, que Reino Unido, incluso que Asia en esto. Y bueno, el proceso ahora está en un punto de inflexión, donde si bien había un objetivo de incorporar 30 gigas a 2030 y luego 110 gigas a 2050, que eso representa más o menos el 10% de la capacidad instalada de Estados Unidos. Claramente los tiempos no van a ser los que teníamos en mente. Y tiene que ver con la competitividad de la tecnología. Obviamente uno de los grandes desafíos de esta tecnología es poder lograr costos de generación competitivos. La cadena de suministro, la infraestructura portuaria, el marco regulatorio, la interacción con otros usuarios del mar, son todos desafíos que obviamente en algunos mercados están más avanzados que otros. Y en otros hay que trabajarlos y lleva tiempo, digamos. No es de un día para el otro. Sí, uno cuando habla de eólica offshore siempre pareciera ser un mercado que está ligado a grandes proyectos. Sí. Es como que nunca se habla de un pequeño eólico. ¿Por qué se da eso? Inclusive cuando se habla de las turbinas, sí. Las turbinas más grandes generalmente son para proyectos offshore. Seguramente hay enormes desafíos de infraestructura, tanto en transmisión como en puertos. ¿Por qué se da esa relación entre una escala realmente muy grande, que también pone una barrera de entrada para los jugadores, y esta industria? Sí, la realidad es que más que un desafío también es una oportunidad, ¿no? O sea, el hecho de que exista este tipo de proyectos de generación renovable a gran escala también le ha permitido a otros actores que miren este tipo de inversiones con mayor interés, y el costo de financiamiento de este tipo de proyectos con, no sé, fondos de pensiones, entidades, grandes petroleras que se han involucrado también en este tema, hace que el costo de financiamiento sea incluso más competitivo que proyectos de menor escala, y eso también es una oportunidad. Pero claramente los desafíos y el tema de la escala tiene que ver con la infraestructura necesaria para poder hacer un proyecto de esto. O sea, si uno necesita adecuar un puerto para poder almacenar las embarcaciones que van a estar involucradas en la instalación o en el transporte de estos componentes, en el preensamblaje de los componentes, y lo hace solo para un proyecto, o sea, el monto de la inversión en la infraestructura portuaria no va a poderlo absorber un solo proyecto. Entonces, en la medida que eso
sea planificado, como lo ha sido en Reino Unido, en Alemania, ahora en Francia también, tiene la posibilidad de, digamos, generar una industria. Hay componentes que un proyecto solo no se puede bancar. Claro, y eso te lleva también a que, más allá que haya empresas pioneras como ustedes, que son los que empiezan a mover las primeras fichas, tiene que haber una decisión a nivel país, ¿no? Sí. Tiene que haber lo cual hace que haya también, sea necesario un trabajo, me imagino, sumamente a largo plazo, trabajando con los diferentes partícipes de las comunidades locales y sobre todo con los diferentes gobiernos, poniendo sobre la mesa a la eólica offshore como una, no sé si llamarlo política de Estado, pero como algo que se tiene que determinar crítico, ¿no? Sí, claramente, digamos, este tipo de proyectos se tienen que plantear como una visión de industria asociada y la capacidad de que digamos, empresas locales puedan ser parte también de la cadena de suministro en la medida de lo posible, y los países que están más preparados en esa línea son los que van a tener más chances de avanzar más rápido. Eventualmente otros países irán sumándose, pero claramente hay una posibilidad, digamos, de generar una industria a raíz de esto, y eso en Europa, en Reino Unido, o sea, lo han impulsado también de esa manera, y bueno, creemos que eventualmente para que esto suceda también en Latinoamérica, en particular nosotros en Chile, pero también en Brasil, en otros mercados que lo han considerado, es necesario de verlo como más que un solo proyecto, digamos. Si no, es muy difícil lograr la competitividad. Y en cuanto a la tecnología en sí, tenés, por un lado, diferentes tipos de instalaciones, ¿no? Porque no es la turbina, sino de la instalación sobre la cual está montada, y también, por otro lado, como mencionábamos antes, ha sido un escenario fantástico para ver este deployment de megaturbinas. Sí. Si querés, empezando por la primera parte, ¿cuáles son las diferentes? Sí, con la tecnología, digamos, lo primero que hay que tener en cuenta es que el mar ofrece otras posibilidades, tiene menos restricciones en la medida que se esté, digamos, a cierta distancia de la costa. Entonces se puede plantear la posibilidad de máquinas más grandes. De hecho, se está trabajando en eso. Hoy ya tenemos máquinas de 26 megas que han sido construidas y están en etapa de demostración. Hay máquinas ya a escala comercial instaladas operando de 15 megas, y hay proyectos que tienen plan de utilizar máquinas de 18, 20 megas, 25 megas en los próximos años. Con lo cual, la escala por máquina, también en el diámetro de rotor, y es otra que la de la eólica terrestre, y principalmente porque hay menos restricciones. También en términos de las diferentes tecnologías que hay hoy, digamos, claramente hay dos tipos marcados: estructuras fijas o estructuras flotantes. Fijas ha sido digamos, en el cuanto al histórico, con lo que sí. Nació, ¿no? Estos flotantes más recientes. Básicamente, de los 83 GB de los que hablabas que hay instalados hoy, 83 son estructuras fijas, digamos. Hay solo 280 megas a nivel global que son flotantes y son proyectos de demostración, digamos. Hoy esa es la realidad, digamos. Las estructuras fijas tienen obviamente algunos desafíos en términos de instalación y demás, porque son embarcaciones muy importantes las que se utilizan, con capacidad de grúas que no hay muchas en el mundo, pero claramente te limita un poco en los lugares, a las distancias que uno puede estar de la costa. En algunos mercados en particular, por ahí no hay tantas dificultades. Cuando uno mira todo lo que es el Mar del Norte, las profundidades no son muy grandes, 30, 40 metros, con lo cual
estructuras fijas, digo, es suficiente. Ahora, si uno se quiere ir más adentro o, por ejemplo, en lo que es la costa del Pacífico, hay mucho más lugares con aguas más profundas donde es inviable pensar en estructuras fijas. Más o menos, para tener como referencia, cualquier proyecto en donde la profundidad es menor a 60 metros puede tener estructuras fijas como caso base. Más de 60 metros hay que contemplar flotante. Hoy en día, digamos, se está trabajando mucho en acelerar los diferentes prototipos de estructuras flotantes, porque son embarcaciones, son estructuras importantes, grandes, para mantener una máquina de 20, 25 megas que tiene una góndola que pesa 500 toneladas a 170 metros de altura, con 300 metros de diámetro de rotor. Son escalas que obviamente tienen otros desafíos. Esa estructura tiene movimientos, todavía el tecnólogo no tiene determinado, digamos, cuáles van a ser las fallas que van a tener los diferentes componentes a lo largo de la vida, de los 30 años de operación que se contemplan. Hay desafíos técnicos que se están trabajando, hay proyectos muy importantes que ya están generando ese know-how. De hecho, nosotros como empresa estamos ahora con apoyo del gobierno de Noruega en un programa para para instalar una máquina flotante como demostración de lo que va a ser nuestro proyecto de 500 megas en Noruega. Y Noruega, digamos, para ponerlo también en contexto, en lo que es la tecnología flotante, junto con Reino Unido, son pioneros y son líderes, digamos, en el desarrollo de esta tecnología. En la industria del petróleo offshore, más o menos 70% de las instalaciones que hay hoy a nivel global han tenido algún tipo de participación de empresa noruega, ya sea en la ingeniería, en la construcción o en la operación. Y en la eólica offshore, más del 50% de estos proyectos que están, digamos, en demostración son, digamos, de empresas noruegas y están desarrollados por digamos, ingeniería noruega, con lo cual Noruega tiene una ambición muy fuerte en esto, también por eso los 30 gigas a 2040, gran parte de eso va a ser proyectos flotantes. Y bueno, eso abre a que otros mercados puedan desarrollarse. Japón, por ejemplo, donde las aguas, digamos, tienen condiciones para estructuras flotantes. Pero la realidad es que hoy la mayoría de los proyectos que se están construyendo en el corto plazo son proyectos de estructuras fijas. Está bien, bueno, excelente. Bueno, y ahora sí, si querés, antes de entrar al capítulo Chile, ¿cómo ves a Latinoamérica como potencial región para el desarrollo de offshore? Quizá Brasil ha sido uno de los primeros en moverse. Sí, la verdad es que hemos analizado todos los mercados de Latinoamérica. En términos digamos, de recurso eólico y de potencial técnico, hay lugares muy buenos, digamos, hay excelentes lugares, diría yo, cerca de la demanda para pensar en grandes proyectos. Hay desafíos, claramente. En Brasil hubo, digamos, una gran expectativa y ha habido mucha actividad en relación a esto, tanto que hoy se habla de que en el orden de los 190 gigas de proyectos eólicos offshore han solicitado permisos ambientales a la autoridad. Pero todavía hay desafíos regulatorios en cuanto a la capacidad de poder hacerse de un área en el mar y claramente desafíos de cadena de suministro y demás que se van a ir resolviendo. Yo creo honestamente que Brasil va a tener sus proyectos eólicos en el mar en el corto plazo. Otros países que han digamos, hecho su hoja de ruta o desarrollado una hoja de ruta para la tecnología, como Colombia, que viene trabajando en esto desde 2020,
y que de a poco va generando interés, obviamente no sin desafíos, pero también bueno, Uruguay con un programa de licitar áreas para desarrollar proyectos de eólicos en el mar con el objetivo de usar la energía para producir hidrógeno. Claramente, digamos, hay un desafío también en términos de llegar a un costo nivelado de la energía competitivo y un costo también por kilogramo de hidrógeno producido que sea competitivo con el resto de las tecnologías en los otros lugares donde se está trabajando. Pero bueno, también en Chile, o sea, voy a ir un poquito más. Estamos en Chile, ahora, que es el proyecto que te toca liderar. Contanos cómo es, o sea, llegar a empujar un proyecto que no se hizo, esas primeras charlas con, bueno, me contarás vos. Para nosotros bueno, tenemos como especial admiración por esos pioneros que empiezan a abrir estas primeras puertas para un mercado futuro donde después viene un montón de jugadores, pero son pocos los que hacen ese primer trabajo, ¿no? Sí, obviamente es un desafío súper interesante y motivante. Llegar a un mercado como Chile. Chile es un país que ha tenido mucha estabilidad bueno, desde hace varios años, más allá de vaivenes puntuales en los últimos años, pero que claramente ha sabido ser pionero en diferentes tecnologías, desde lo que es la minería hidroeléctrica de gran escala, plantas desalinizadoras, ahora también un montón de proyectos de hidrógeno verde, incorporación de energía renovable a gran escala, en particular solar, obviamente no sin desafíos que todavía tienen que resolver, ahora también con grandes expectativas de incorporación de storage, y bueno, también con un objetivo muy claro y fuerte en relación a alcanzar la neutralidad de carbono a 2050 y descarbonizar la generación, que eso es un punto central en el por qué, digamos, nosotros estamos avanzando en Chile. Chile hoy, de sus 35 gigas de capacidad instalada en el sistema eléctrico nacional, tiene 5 que son de centrales de carbón y que hay un compromiso de cerrarlas a 2040. Claramente esas centrales están en puntos donde hay una demanda importante y tienen un rol importante primero en suministrar la energía para cubrir esa demanda, pero también en darle potencia firme al sistema para asegurar la estabilidad del sistema. Nosotros, digamos, analizando el marco regulatorio chileno, consideramos que es adecuado para comenzar, digamos, para lograr los permisos y los derechos que este primer proyecto necesita para poder hacerse realidad. Pero obviamente hay muchos desafíos en el camino. Obviamente, en primer lugar, digamos, varios actores, digamos, partes interesadas, stakeholders que tenemos que gestionar desde el gobierno nacional, que en un principio, digamos, obviamente tenía interés en saber de qué se trataba, pero hoy ya ha tomado acciones concretas, está en proceso de elaboración de una hoja de ruta, además con el apoyo del Banco Mundial, además se ha asociado a GOA, que es el Global Offshore Wind Alliance, claramente dando señales de que tiene interés. Chile además tiene buena infraestructura portuaria, en particular en algunas regiones donde consideramos que digamos, la infraestructura que hay hoy es utilizable con poca inversión para poder, digamos, llevar a cabo los primeros proyectos. Obviamente que si se quiere
digamos, pasar a una segunda etapa donde se hagan más proyectos, tal vez sea necesario planificar nueva infraestructura o mejoras. También tiene mucha experiencia en lo que es astilleros y maestranzas, capacidad de fabricar diferentes componentes que puedan ser parte de la cadena de suministro de los proyectos. Y bueno, obviamente un entendimiento del mar que por ahí en otros países de Latinoamérica lamentablemente no se tiene. Digamos. La pesca en Chile es un actor sumamente relevante en la economía. Hay mucha experiencia también en la navegación y el transporte marítimo y además, digamos, la Armada ha sabido mantenerse digamos, tiene un nivel de conocimiento y entendimiento de infraestructura de diferentes tipos, inclusive, digamos, de este tipo de proyectos, con lo cual ha facilitado el poder transmitir un poco las ideas de lo que se quiere hacer, las oportunidades que se pueden generar. Y bueno, en eso estamos. Obviamente es un camino que estamos recorriendo ahora de momento como empresa, pero que eventualmente van a haber otras empresas. También queremos que actores locales se puedan involucrar. Nosotros como modelo de negocio buscamos siempre establecer partnerships estratégicos en los diferentes mercados. En Noruega tenemos un joint venture 50 y 50 con EDF. En Corea del Sur inicialmente con BP, que luego por diferentes razones decidió bajar su exposición en lo que es la eólica offshore. Hoy estamos como partners con Korea Hydro and Nuclear Power, que es una de las generadoras más grandes de Corea. Y bueno, en Chile también estamos en un proceso de búsqueda de un partner local con buen track record y trayectoria. Y por la escala de los proyectos también eso es normal en lo que es la industria del petróleo y gas, donde se buscan asociaciones estratégicas para también compartir riesgos en todas las etapas. Y bueno, sentimos que Chile tiene las condiciones, tiene la oportunidad, digamos, de ser pionero en la región en esto y bueno, nos sentimos bastante cómodos. Hay algunos otros aspectos que también suman, desde lo geográfico, digamos, Chile tiene muchas similitudes y cultural también con Noruega, más de las que uno a priori se puede imaginar, pero eso también hace que sea más fácil. Hay mucha historia también de vinculación entre la industria pesquera de Noruega con la industria, digamos, sobre todo la acuicultura y la producción de salmón, digamos, en Chile. Pero bueno, en definitiva, Chile es un mercado, resumiendo, digamos, que tiene la posibilidad de incorporar este tipo de proyectos en puntos del sistema eléctrico donde hay demanda y donde está saliendo generación que no es fácilmente reemplazable in situ sin nueva infraestructura de transmisión. Hay grandes desafíos en Chile también en lo que es nuevos proyectos de infraestructura de transmisión. Hay demoras de hasta 10 años para, digamos, poder lograr los permisos para construir una nueva línea de transmisión de alta tensión. Con lo cual, sí, bueno, habrá un tema de infraestructura que parece ser súper de actualidad. Digamos, se ve lo que pasó en el norte de Chile con la solar, lo que está pasando también en la eólica en Brasil, sí, sí. Se habla en España. Estamos en un momento donde pareciera que nos dimos cuenta que la infraestructura de transmisión es totalmente central. También sabemos que desarrollar infraestructura de transmisión lleva su tiempo. O sea, ¿cómo ves que está reaccionando? ¿Estamos a tiempo de reaccionar? ¿Va a ser un cuello de botella en las diferentes geografías? ¿Cómo está acompañando China este monstruoso crecimiento? Me imagino que sin línea de transmisión imposible, ¿no? Sí, a ver, digamos, hay muchas variables que hay que monitorear en esto y tener en cuenta. Obviamente el tema de los costos también.
La transmisión claramente es necesaria, pero también planificar en dónde se necesita la generación. Digamos, y muchas veces resulta atractivo un proyecto por los costos nivelados de energía cuando uno considera el proyecto de manera individual, pero cuando uno agrega la transmisión y los riesgos que hay y los plazos, digamos, de incorporar esa nueva infraestructura, tal vez la decisión final podría ser otra. Claramente no hay una solución que resuelva nuestros problemas de demanda energética. La demanda energética va a seguir creciendo en la medida que hay más electromovilidad, tenemos también, utilizamos inteligencia artificial necesitamos más data center, más procesamiento de datos, se va a necesitar más generación. Claramente la transmisión tiene un rol, hay que planificarlo. Lo más importante en todo esto es poder planificarlo. Pero también las otras tecnologías tienen un rol, las baterías tienen un rol, la generación solar también tiene un rol y ha crecido de manera impresionante en los últimos años. Hay que ser, me parece, inteligentes en saber en dónde se necesita y dónde conviene cierta tecnología. Y en ese sentido, claramente, nosotros como desarrolladores de eólica offshore, priorizamos en este momento los lugares donde todos esos ingredientes cierran y sentimos que también se puede lograr un costo de energía competitivo, digamos, porque de nada sirve tener generación que salga mucho más cara de lo que tiene que ser, de lo que la gente espera también pagar y puede pagar. Bueno, Juan, no podemos cerrar este capítulo sin que nos des tu visión de Argentina. Obviamente que se sabe que Argentina a veces no tiene mucha tierra con muy buen recurso onshore. ¿Qué futuro ves para Argentina en este mercado? ¿Crees que va a tener un desarrollo en el corto o mediano plazo? ¿Qué virtudes crees que se pueden encontrar? Sí, bueno, yo creo que Argentina está bendecido con los recursos que tiene en muchos sectores, obviamente. Y la eólica offshore no es ajena a esto, digamos. Argentina tiene una plataforma poco profunda, con, digamos, a distancias bastante lejanas de la costa también, donde uno podría perfectamente proyectar con un recurso eólico increíble también en el mar. Pero es verdad eso que decís, o sea, en tierra también tiene excelente recurso, hay grandes extensiones de tierra. Nosotros como empresa Deep Wind Offshore ha hecho una evaluación de la viabilidad de desarrollar y construir parques eólicos offshore en Argentina. Personalmente creo que hay una oportunidad, no tal vez en el corto plazo, pero más en el mediano plazo, y en la medida también que los costos bajen. A nivel global hoy los proyectos de estructura fija están en el orden por ahí de los $70-80 por megawatt hora de costo nivelado de energía, en algunos mercados menos, pero se espera que se pueda llegar a los 50. Y bueno, cuando se llega a eso, por ahí Argentina tiene una oportunidad. Hay que trabajar en el marco regulatorio, hay que trabajar en los aspectos sociales y comunitarios también. Y bueno, claramente la demanda energética yo creo que en Argentina va a seguir creciendo también. Y en la medida que la economía se acomode y continúe en esta trayectoria en la que viene, con acceso a financiamiento y con riesgo país más bajo, creo que Argentina sí tiene la posibilidad de tener esta tecnología a futuro. Así que nada, grandes expectativas para la región y claramente para Argentina también en el futuro. Bueno, excelente. Gracias, Juan, por venir y por enseñarnos sobre esta industria fascinante. No, muchas gracias a vos, Santiago, por la invitación y la verdad es que felicitarlos también por esta iniciativa.
Comunidad Valiant creo que es un gran espacio y genera también un network entre diferentes actores que están todos relacionados, porque ustedes desde los seguros trabajan con el financiamiento, con la parte técnica. Bueno, en el offshore, digamos, hay un vínculo muy cercano con la industria de los seguros desde su comienzo. Así que también esperamos que este vínculo siga siendo igual de fructífero en los proyectos que desarrollamos en Latinoamérica y nada, éxitos con el resto de la serie de entrevistas de Comunidad Valiant. Bueno, muchísimas gracias, Juan.